muchas de las cosas que hacemos es hacernos preguntas. Hacernos preguntas para consolidar la vida, para ver el progreso, o situaciones que a veces no tenemos comprensión y empezamos a hacer esas preguntas, las cuales quedan como unas grandes interrogantes. ¿Y qué será de mañana? ¿Y qué podremos hacer? Y con esta situación, en medio de todo, bueno, el salmista en Salmo 42 se hace también esta pregunta. Esta pregunta se la hace en un momento de su vida donde él quiere consolidarse, donde él quiere afirmarse, pero entiende que si no hace los cambios necesarios, nada va a pasar. ¿Sabe, hermano? No sé cuánto tiempo tendrá usted en la iglesia. A lo mejor usted tiene 1 año, meses, 3 años, 5 años. Usted es cofundador de la iglesia, ya tiene 11 años. Pero la vida cristiana, o la vida en Cristo, mejor dicho, a veces necesita tener retrospectiva. ¿Qué he hecho en este tiempo? ¿Cómo ha estado mi vida durante este tiempo que ahora conocí al Señor? ¿Cuánto tiempo o cómo está mi vida en el avance, verdad? De lo que muchas veces se ha predicado, se ha enseñado o la Biblia me ha mostrado. Entonces el salmista dice en el versículo número 5 del capítulo número 42, y ese es el tema en esta mañana que vamos a tocar. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, quiero implorarte, Señor, por favor, que te reúnas con nosotros. Señor, que esto no sea simplemente un servicio más, un domingo más, sino que sea, Señor, el momento donde como individuo nos hacemos esa introspectiva, preguntas, cuestionamientos, señalamientos, para saber realmente, Señor, en qué posición estamos. Padre, tu palabra nos muestra y nos enseña que nada podemos hacer apartados de ti, que, Señor, nuestra vida no tendría ningún avance si no nos afirmamos en tu palabra, si no guardamos tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, Señor. Nos conoces, sabes nuestras debilidades, sabes las situaciones en las cuales como individuos estaremos pasando. Pero yo quiero pedirte, Señor, en esta mañana, que hables de una manera muy especial y particular, que puedas dosificar el mensaje, Señor, en esta mañana para cada uno de los que aquí estamos presentes. Yo también, Señor, sediento, hambriento de tu palabra, vengo en esta mañana y me dispongo, Señor, para que también hable mi vida, mi corazón. Te pido por cada uno de los que aquí estamos presentes, quita, Señor, la distracción, cualquier cosa que pueda perturbar la exposición de tu palabra. Aún, Señor, quítame a mí y sé tú ministrando, sé tú obrando. Dame palabras, Señor, dame inteligencia, sabiduría, Señor. Lo que hemos estudiado, Señor, pueda ser expuesto de la manera correcta y que tu pueblo, Señor, en esta mañana pueda salir edificado. Si hay alguien esta mañana, Señor, sin Cristo, por favor, Señor, te pedimos, rogamos, suplicamos, sálvale, Dios. Sálvale en esta mañana y que pueda conocerte como único y verdadero Señor de señores. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta pregunta entonces que se hace a David, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Era esa pregunta que él estaba haciendo por las situaciones a las cuales él había estado pasando. Persecuciones, está escapando por su propia vida y realmente está tratando de entender qué es lo que está pasando. Hay una incomodidad dentro de sí. Él siente que no está pleno, placentero. Ya se le había hablado acerca de que él iba a tomar el reinado, de que él realmente de parte del Señor iba a ser puesto allí. Pero había algo que le estaba allí afectando. Ya él era rey. Y mira cómo dice el versículo número 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed
del Dios vivo. La pregunta otra vez que hace es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Había un profundo deseo en el salmista de que realmente algo aconteciera. Pareciera que estaba allí andando, haciendo las cosas, pero no tenía esa satisfacción, ese placer de hacer las cosas y de sentirse tranquilo. Había algo que le inquietaba y era el pecado en su vida. ¿Sabe, hermano? Qué bueno que tenemos ahora el Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno por el Espíritu Santo que la Biblia dice que nos convence de pecado. En el capítulo 32 de Salmo, vamos allí. Vamos a tomar la lección entonces en esta mañana, en este Salmo, que es llamado para muchos, ¿verdad? Un salmo muy particular, porque es dentro de los salmos, ¿verdad?, que se tiene como un salmo penitencial. Capítulo 6, capítulo 38, capítulo 51, 102, 130, 143, son llamados los salmos penitenciales. Así la iglesia primitiva le colocó. Ahora, el Salmo 51 nosotros lo conocemos. David derrocha allí, hermano, realmente palabras muy especiales. Dice en el versículo número 10, crea, oh Dios, un corazón limpio, recto. Y este Salmo, ¿verdad?, 32 es seguido del Salmo 51. Tiene varias características este Salmo. Una de las cosas es que él se reprime, se inhibe de poder confesar los pecados que estaban pasando. Y hay situaciones en las cuales él relata y dice, hey, querido hermano, hey, pueblo de Israel, no te contengas de confesarle a Dios cuando sea necesario. La pregunta que él se hizo en el capítulo 42 es, ¿por qué te abates, oh alma mía? Había algo que le turbaba. Y el capítulo 42 nos dará la respuesta. Vamos en el versículo número 3 de Salmo 32. ¿Está allí? Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 3. 1, 2 y 3. Mientras se envejecieron. Ahora, la pregunta es, ¿será que el salmista fue a hacerse un examen de osteoporosis? ¿Será que el salmista entonces fue y, no, esto es lo que está sintiendo, esto es lo que está pasando, esto es lo que él puede describir por la situación a la cual él estaba pasando? Dice, mientras callé. ¿De qué callaste, David? ¿De qué no pudiste confesar? ¿De qué no pudiste hablar? De los pecados que él había cometido. Y sabe, hermano, en la vida cristiana, una de las cosas por las cuales debemos preguntarnos es cómo estoy en relación con Dios y con el pecado. ¿Cómo estoy con Dios y en relación con el pecado? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y vamos a ver algunas de las cosas que este salmo nos trae como una lección. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo número 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay. Entonces él comienza este salmo diciendo los resultados que podemos tener una vez que podemos venir a ese Dios grande, maravilloso, misericordioso. ¿Cuántas bendiciones podemos tener? Bienaventurado, 3 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe por qué? Porque David decía, yo me he preguntado por qué te abates, alma mía. El pecado, hermano, no nos deja realmente la satisfacción que él muchas veces nos presenta. Nunca nos va a dar la paz y la tranquilidad y la satisfacción que nosotros queremos buscar en él. Es un engaño. Pero él dice, bienaventurado, 3 veces feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. David entendía que no podía humanamente hacer nada para poder perdonar esos pecados, para que esos pecados fueran cubiertos. Pero solamente en Dios entendió que tenía la ventaja y la oportunidad de ser perdonado. Hermano, no calles. No enmudezcas, confiésale al Señor para que tu vida, el avance, la progresión, la tranquilidad pueda ser mejor. Dice el versículo número 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay.
Qué tremendo, con estos resultados debemos recordarnos acerca del Dios en el cual nosotros tenemos. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre su pecado no avanza, no va a avanzar, no va a tener ese crecimiento, no va a tener ese avance. Y dice la Biblia entonces que vengamos a Él y confesemos. Que vengamos a Él y realmente derrochemos nuestra alma. Que podamos entender que cuando venimos a Él, la invitación que Él hace no es para un castigo. Yo he dicho en otras oportunidades, ¿verdad? Como nosotros como padres, como nuestros padres hacían, ¿verdad? Tratar de hacer un engaño. Cuando se ponían en la puerta allí, en el marco de la puerta, y tenían algo atrás y decían, pase que no le voy a hacer nada. Suelte lo que tiene atrás, le decía yo. Pase que no le voy a hacer nada. Y mi mamá era de esa que usaba la sandalia esa de la suela esa, de madera, ¿verdad? Si usted ve que tengo un tic nervioso, a veces se me da el pensamiento, ya saben por qué. Pero esas invitaciones engañosas que nos hacían, pasen que no le voy a hacer nada. Usted sabía que había algo, pero mira lo que dice el Señor en el libro hebreo. Ven confiadamente al trono de la gracia. Y todavía nosotros somos resistentes a venir a ese Dios. Todavía, hermano, nosotros nos inhibimos y decimos, no, pero ¿para qué confesar? Y David pasó por ese momento y dice, ¿por qué te abates, alma mía? Hay algo que no me deja estar tranquilo, y era el pecado, el albergar pecado sin poderlo confesar. Primero que vemos en este capítulo, entonces, es el resultado de venir a Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Confesemos pecado. Hermano, 11 años como iglesia. Tenemos ya una década, ¿verdad? ¿Cómo estaremos nosotros en relación con nuestro avance en la vida cristiana? ¿Seré yo el mismo desde que llegué? ¿Habré hecho los cambios? El ancla que muchas veces tiene, la resistencia que tiene el cristiano para su avance en la vida cristiana es permanecer en pecado. No podemos avanzar si todavía mantenemos pecado. Ahora, David entendía la necesidad que él tenía de poderlo confesar. Vamos a ver el versículo número 3 que leímos ahorita. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, que todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Hermano, aunque nosotros podemos hoy cuestionar a David de que, bueno, David, ¿por qué no confesaste? Muchos de nosotros estamos en esa situación. Tenemos la resistencia de vivir vidas que agraden al Señor en comunión con Él, confesándole nuestros pecados, buscando la bendición de parte del Señor. Lo segundo que nos muestra el salmista en este versículo 3, en este versículo 4, es la manera como muchas veces somos resistentes para esperar o buscar la bendición de parte del Señor. Dice, mira las características que tiene. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Yo me imagino a David teniendo, hermano, esa difícil situación de poder estar allí en un lugar, de poder estar en su cama y no descansar, de dormir pero no descansar, de poder estar haciendo las labores pero no tener satisfacción. ¿Por qué? Porque mientras callaba se envejecieron sus huesos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y la esperanza que en un momento podía haber se volvió en sequedad. ¿Sabe qué, hermano? Porque el pecado causa eso en nuestra vida. El pecado, hermano, hace los estragos más grandes que muchas veces nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Las consecuencias son muy duras, son difíciles. David nunca esperó que cuando estaba allí en el terrado sin hacer nada y codiciar a esa mujer y después llamarla y premeditadamente tener allí, ¿verdad?, ese acto de adulterio con ella, iba a traer estas consecuencias tan graves. Él simplemente pensó en la satisfacción momentánea,
en lo que ese pecado le iba a dar. Pero ahora vemos a él diciendo, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Algunos dicen que esa palabra agravó quiere decir que como que pisó, como que estuvo allí, hermano, dándole una presión hacia abajo. Imagínese, hermano, que usted se mantenga con una constante sinusitis allí, un dolor de cabeza que no se le quita, una presión tan fuerte. ¿Qué era eso? La manera como él andaba sin confesar pecado. Lo segundo, entonces, la resistencia que muchas veces nosotros tenemos, que no nos hace nada bien, hermano. Tercero, vamos a ver el versículo número 5. Y qué hermoso David puede describir esto, versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién, hermano? Y mira lo que hace el Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos dos segmentos, versículo 3, versículo 4 y versículo 5 y versículo 6, tienen una pequeña palabra al final a mano derecha. ¿Cuál es esa palabra? Selah. Medita, piensa, analiza. Mira las consecuencias del pecado. Me afectan, me atormentan. Mediten eso. Hermano, una pregunta. El pecado que hemos practicado, ¿qué satisfacción nos ha traído duradera? Me afecta, me hace doler. Y por eso decía el salmista, piensa, medita. 10, 15, 20, un día de satisfacción. Por tantos días ahora, yo teniendo, ¿verdad?, esta pesadez, esta situación, mediten eso, piensen eso. Y por último le dice, y confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaré la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué sabroso es tener paz con Dios. Qué sabroso es tener paz con el Señor, hermano. ¿Sabe? Muchas veces tener una deuda con alguien es muy difícil, ¿verdad? Estar allí, ¿verdad?, en incertidumbre porque tengo una deuda con alguien. Saber que de repente puede salir y cobrarme o verlo y ¿qué voy a hacer? Asimismo es la manera como David decía en cuanto a Dios. Esa deuda que tengo de poder venir a Él y poder clamar y arrepentirme. Pero qué bueno eres tú, Señor, porque simplemente yo confieso mis transgresiones a ti y tú me perdonas. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Qué manera tan única de poder tener a Dios y verlo de una manera allí, hermano, no como un Dios justiciero, como un Dios allí, no, como un Dios misericordioso. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y como resultado de confesar, ¿cuál va a ser? Perdonaste mi maldad. Esa es la última, la respuesta que Dios va a tener. La respuesta que Dios va a tener. Vamos al versículo número 6. Versículo número 6. Vamos a tener esto allí y después hacemos una aplicación. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Versículo 6, ¿está allí? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas ¿a quién? David vuelve a este versículo ahora de una manera más didáctica. Lo toma como un resultado para que cada persona pueda entender lo hermoso que es tener la oportunidad de hallar la gracia del Señor. Dice en ese versículo, por esto orará a ti ¿quién? Todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará a estas a él. No va a ver el desespero, no va a ver la preocupación. Tenemos la oportunidad, hermano, tenemos el privilegio, este tiempo, hermano, que estamos viviendo, este tiempo de la gracia, es algo que debemos aprovechar, que no debemos desperdiciar, que debemos entender que Dios quiere que vivamos unas vidas santas, apartadas para Él. Y que no hay nada mejor, hermano, que aprovechar la oportunidad de orar al Señor, de encontrarle a Él. Mira el versículo número 7. Tú eres mi qué. Y vaya que David tenía ejemplo,
para decir, yo necesitaba un refugio en medio de la persecución, en medio de la necesidad, de la adversidad que estaba pasando. Me estaban persiguiendo y siempre encontré en el Señor el refugio necesario. Siempre encontré en Él el refugio necesario. Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué, hermano? Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, andamos angustiados, afligidos, abatidos? Porque no venimos a ese refugio que es Él. Él es el refugio. Él es la necesidad, hermano, que más grande que podemos nosotros tener. Es Él. Es en Él que nos podemos resguardar. En Él que nos podemos allí, ¿verdad?, resguarnecer. Y dice en ese versículo, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación, ¿me qué? Era una manera práctica como, ¿verdad?, David estaba describiendo. Esta manera eran unos cánticos de júbilo que se daban una vez que la victoria había sido dada. Pues ¿sabe qué? Cuando tú llegas al Señor, Él es tu refugio y es la única victoria que tú y yo podemos tener. Es ese gozo, esa alegría de decir, wow, llegué al Señor y tú eres el que me guarda de la angustia. ¿Sabe, hermano? En la vida cristiana siempre debe estar el Señor como un refugio en nuestra vida. En medio de la oscuridad, en medio de la adversidad. Hace algún tiempo estaba yendo para Caracas y sabe, hermano, uno a veces, imagínese, estaba agobiándome del sueño, estaba manejando allí una de las camionetas haciendo un viaje y sabe, yo decía, necesito ya descansar aquí, necesito hacerlo, pero imagínese, hermano, en la carretera es allí Cimarrón Andresotti. Yo dije, ¿será que me quedo por aquí? ¿Será que me...? Yo dije, a lo mejor si me quedo aquí dormido, amanezco sin caucho. Amanezco sin batería y sin vida. Pero me recuerdo antes de llegar a Morón, yo allí ya estaba, hermano, casi que alucinando del sueño. Y un momento llegamos y estaba una alcabala. Y estaba allí, decía, refugio para gandoleros. Yo vi eso como un oasis en medio de la nada. Estaba inaugurándose y entré y pedí permiso. Sí, claro que sí, ahí puede alojarse, ahí tiene unas duchas, ahí tiene un baño, ahí tiene cuarto. Y fue ese aliciente. Dormir unas 2 horas, bañarme, lavarme y seguir el camino. Pero ¿sabe qué, hermano? Fue ese refugio en medio de la oscuridad. Y a veces, hermano, nosotros estamos en nuestra vida abatidos, no encontramos, hermano, Él es el refugio. A veces nosotros esperanzados de que sea, como decía el hermano hoy que esta mañana, los recursos, el dinero, la estabilidad, la salud. No, hermano, eso no es el refugio es Cristo. Es el único que puede darte esa paz. Y David entendió eso porque dijo, Señor, ¿sabe quién es mi refugio? No es una grande guarnición, no es un gran castillo, no es una grande cueva que yo pueda meterme, no es un lugar allí, no, tú eres mi refugio. Aunque me estén persiguiendo, tú eres mi refugio, Señor. Hermano, y el refugio para el cristiano en este mundo que, hermano, nos atosiga, nos confronta, nos quiere allí, ¿verdad? No es lo que el mundo puede ofrecerte, es Cristo el refugio. Y dice entonces, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Y vuelve a decir otra vez, hermano, Selah. Medita, piensa. Versículo número 8. Versículo número 8. Vemos entonces, ¿verdad?, la respuesta que Dios puede darnos cuando venimos a Él. Termina siendo nuestro refugio. Pero mira lo que sigue diciendo David en este versículo número 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes, ¿cómo? Sobre ti fijaré mis ojos. Nuevamente David trae una respuesta. Nuevamente David trae entonces allí una situación de poderle decir a él mismo, si yo confío en Dios, Dios me va a dar lo que yo necesito para tener esa paz y esa tranquilidad. Mira lo que dice el versículo 8, vamos a desglosarlo. Y te haré ¿qué? La comprensión de la situación. Yo tengo una niña pequeña, ¿verdad, Elisa? ¿Usted la conoce? Está en ese tiempo de por qué de las cosas.
Es a veces difícil, ¿verdad?, poderle explicar. Cuando ya llegué a entender, yo digo, descansé. ¿Por qué tenemos que ir allá? Porque por esto. ¿Y por qué esto? Por aquello. ¿Y por qué aquello? Por lo otro. ¿Y por qué lo otro? Usted ya ha tenido niños y sabe que es así, ¿verdad? Y preguntan, y preguntan, y preguntan, y preguntan. Y usted dice, nunca se va a calmar. Son como el Seol y el Abadón, nunca se sacian. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces así somos nosotros, hermano, en la vida cristiana. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué este trabajo? ¿Y por qué esta esposa? ¿Por qué este esposo? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué esta vida? ¿Por qué esta nacionalidad? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y David dice, todos esos cuestionamientos, esas preguntas que tengo, en ti las podré entender. Tenemos que descansar en Él, hermano. A veces el simple hecho de venir a Él nos hará entender y comprender. A lo mejor un no o un silencio es la respuesta que yo necesito tener. Pero solamente va a ser en Él. Porque cuando usted no está en Él, usted se hace muchas preguntas e incertidumbres. Muchos cuestionamientos. Hace pocas semanas estuvimos con la suegra ahí en el hospital y vaya que hay situaciones difíciles. Y todo lo que usted puede ver, y una persona aquí, y un herido, y esta situación, y un niño, y una niña, y aquello, y aquella enfermedad, y por qué esto, y por qué lo otro. Hermano, ahí pudiera ser el sitio donde más se cuestionaría el accionar de Dios. Pero cuando nosotros veníamos, orábamos, yo le decía a la suegra, si estamos aquí es porque Dios lo quiere. No vamos a cuestionar a Dios, no vamos a señalar a Dios, vamos a alabarle a Dios. Y Él nos hará entender las cosas. Y fue el tiempo, ¿verdad?, donde a lo mejor no fue el más confortable, pero fue el que nos dio más paz y tranquilidad, decir, gracias porque nos tienes aquí, Señor. Y Él nos hará entender. Y vaya que a veces nos cuesta entender. Y dice la segunda parte, y te enseñaré el camino por el que tú quieres andar. No, por el que debes andar. Y la Biblia también nos dice en el libro de Proverbios que sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros queremos ir por otros caminos, pero me hace entender y me hará andar por donde debo andar. A la manera que debo andar, en el tiempo que debo andar, con las personas que debo andar y en medio de la manera que debo andar. Y qué bueno es el Señor, hermano. Dice ese versículo 8, parte final, sobre ti fijaré mis ojos. Este accionar de lo que dice David, sobre ti fijaré mis ojos, hermano, era algo tremendo porque David está describiendo un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente que se fije en mí. Yo tengo que alabarte, Señor. Hay personas que de repente usted puede ver, ingenieros, diputados, presidentes, gobernadores, y usted de repente dirá, wow, que esta persona haya podido dedicarme un tiempo a mí, qué tremendo, con tantas ocupaciones que tiene que hacer, que haya hecho eso. Bueno, imagínate ahora, David está diciendo, Señor, tú, el Dios de los cielos, de la tierra, el que ha hecho todo, fijar tus ojos en mí, gloria sea al Señor. ¿Qué hizo eso? Cuando vine a ti, cuando confié en ti. Versículo 9. Esto nos va a pegar mucho a nosotros, ¿verdad? No seas como el caballo o como el mulo. ¿Sin qué, hermano? Estos dos animales en el Antiguo Testamento siempre eran señalados por una característica muy particular y eran ser tercos. Eran ser tercos, hermano. Y entonces David está diciendo, no seas como el caballo, como el mulo, sin que entendimiento. Tengamos entonces la sujeción de vida al Señor, para que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a qué. Dios nunca quiere, hermano. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, la manera voluntaria como tú y yo nos acerquemos al Señor es la manera en que Dios responderá a nosotros. A veces Dios tiene que doblarnos la mano, hermano. A veces Dios tiene que, tremendo, para que podamos venir a Él. Versículo 9 decía, que han de ser sujetados con cabresto y con qué, con freno, porque si no, no se acerquen a ti.
David entiende y dice, con razón estas situaciones en mi vida. ¿Usted está pasando por una situación, hermano? Posiblemente la manera que vas a venir a Dios. Posiblemente la única manera que puedas venir y hacer caso. Yo soy de la época donde los padres alaban por la patilla. Hay algunos jóvenes que dicen, ¿qué es eso? Por la patilla, ¿será la que se come? No, aquí. A usted lo jalaron por aquí, ¿verdad? Y lo llevaban, ¿verdad? Yo me recuerdo, tenía una tarea y no la hice y estaba en casa de un amigo jugando Nintendo. ¿Qué es eso, pastor? Llegó mi mamá, me llamó y desde que yo salí de la casa me agarró por la patilla. Y aquí es el lugar que usted tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces usted hizo caso solo cuando se le jaló por la patilla? Cuando se le dio el pellizquito social para que usted no echara más bromas, ¿se acuerdan? Estaba en una reunión o estaba en algo y llegó su mamá y le hizo... ¿Qué le pasa al niño? ¿Está rojo, morado, verde? Está su mamá descargando todo el Kamehameha. Y usted... ¿Cuántas veces fue de esa manera que pudimos aprender a obedecer? Entonces a veces cuestionamos a Dios. Dios, ¿por qué me tienes así? Es que es la única manera. Es la única manera. Eres como el caballo o como el mulo. Y necesito hacer de esa manera. Wow, David entendió y dijo, no. Mire, hermano, las mejores experiencias de David no fueron sentado en el trono del palacio. Las mejores lecciones de David fueron huyendo por su vida en el desierto. Y muchas veces nosotros necesitamos pasar por ese desierto. Aunque usted quiera estar sentado en el trono para que le sirvan, allí usted y yo no aprendemos las mejores lecciones de la vida. Entonces Dios dice, tengo que irte a llevar al desierto y que estés corriendo por tu vida para que puedas tenerla. Mire, hermano, busque los salmos y vea cuál salmo está escrito cuando David estaba allí en el palacio sentadito comiendo uvitas. No hay ni uno. Wow, Señor, cuando corría por mi vida, Señor, eres tú. ¿Usted sabe la canción esa que cantamos, Castillo Fuerte? Castillo Fuerte. Un salmo. David dijo que ese era su castillo, su torre fuerte. A él correrá el justo y será allí guardado. Ahí, Señor. ¿Sabe cuándo fue eso? Cuando él estaba corriendo por su vida. Y esa es la manera como muchas veces Dios nos da la enseñanza. Versículo número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará, ¿qué, hermano? Qué hermoso esto. Qué hermoso, hermano, es saber que más el que espera en Jehová le rodeará, ¿qué? Una de las características que David está pidiendo que el cristiano pueda tener, que una persona temerosa pueda tener, es paciencia. ¿Y cómo nos cuesta tener paciencia? Nos cuesta tener paciencia en nuestra vida. Somos niños, ya queremos ser jóvenes y ya adultos y después ya ancianos y entonces después ya queremos ser niños otra vez. Y en muchas situaciones en nuestra vida queremos ya más rápido. Estamos allí y como va la tecnología también, así nosotros queremos avanzar. Queremos que sea más rápido. Ya usted quiere un teléfono que ni siquiera lo toque, que parpadee y ya le abra todas las aplicaciones. Que ninguna se tranque. Este teléfono a mí me ayuda a tener paciencia. Yo quiero abrir WhatsApp y puedo ir, tomar una taza de café y venir y ahí está bien. Pero hay muchas cosas que nos van a ayudar a tener paciencia, hermano, y necesitamos tener paciencia en el Señor. Hermano, lo que pasa es que no entendemos el tiempo de Dios. Nosotros queremos ir muy rápido y Dios va a su tiempo. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso. Hermano, le voy a decir varias cosas en las cuales el tiempo de Dios es diferente al de usted.
Moisés, vas a ser un hombre que vas a libertar, vas a ser grande, vas a tener algo. Yo voy a trabajar en ti y tú vas a liberar a mi pueblo. Y digo, Moisés, sí, mañana. No, 40 años, Moisés. 40 años. Entonces usted y yo nos impacientamos porque en unos minutos yo no respondió mi oración. Señor, bendíceme, tú sabes, un ojo abierto, un ojo cerrado. Señor, tráeme la bendición que necesito. Lo que pasa es que, hermano, un día para el Señor es como ¿cuánto? Y 1000 años como un día. Entonces, el tiempo de Dios no es el mismo en nosotros. Abraham, te haré una nación grande, fuerte, ya tú vas a ver, haré de ti una descendencia única, sin igual. Mira cómo yo me imagino a Abraham, no, claro, en el tiempo más vigoroso, 30 años, 35, no, en el ocaso. Pasaron más de 50 años después de esa promesa. ¿Ve que el tiempo de Dios no es el mismo en nosotros? Entonces nosotros cuestionamos porque decimos, Dios, ya va. David entendió y dijo, mas al que espera en Jehová, en el tiempo de él, a la manera de él, ¿qué va a pasar, hermano? Le rodeará la misericordia. Estará cubierto en misericordia. Estará allí listo, hermano. Versículo número 11. Alegraos en quién? En Jehová, y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos. El resultado que tendrá venir al Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? La causa del abatimiento de David era el pecado. Era la manera como David había encubierto su pecado. Vamos al capítulo 42, versículo número 2. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se hace esa pregunta. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿qué le decían? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Jehová, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en qué? En fiesta. Y ese versículo número 4, me acordé de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Es una característica muy particular, es un lenguaje que también usaba Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando llegaba y decía, derramé mi alma, mi corazón. Esto era muchas veces el intento de descargar el dolor y el sufrimiento que le abatían, porque eso es lo que hace el pecado, hermano. Nos abate. El pecado, hermano, nos llena de dolor, de tristeza. Y eso es lo que David decía. ¿Por qué te abates, oh alma mía? El dolor en su vida. Ahora estamos llamados, entonces, a venir a Dios. Quiero decirte una última cosa. Espera en Dios con la esperanza de alabarle nuevamente, porque Él es nuestra salvación y nuestro Dios. Solamente en Él. No importa en el lugar que te encuentres. Me gustó esta parte aquí que había anotado. Quiero que usted la busque allí. Salmos 42. Y mira lo que dice. Ya te lo ubico. Aquí está, versículo número 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de ¿qué? De Misá. Los hermonitas era una región al este del Jordán, el monte de Misá. Esta era una pequeña colina que no era tan grande y tan imponente como las colinas que rodeaban Jerusalén. Para muchos era un lugar de destierro y de desprecio. Era un lugar como insignificante frente a las majestuosas colinas que podían rodear el Jordán.
Y allí estaba David y dijo, aún en ese lugar del olvido, de destierro, cuando elevo mi oración a ti, tú me escuchas. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Vení a mí, dice el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Vamos a orar. Padre, en esta mañana.